Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra última sesión correspondiente a la semana 4, denominada Semana de Integración de Saberes, donde esta última semana tenía como propósito principal la integración de saberes a través del proceso administrativo en la construcción de una web. ¿Cómo? A través del uso e implementación de las tecnologías emergentes para la elaboración de nuestro proyecto final. Bien, antes de iniciar con la sesión, vamos a volver a tomar unos puntos a consideración que ya les había compartido y que de nuevo tengo que volver a realizar esta aportación. Es la importancia que tiene la entrega de las actividades en esta semana, en la cual la fase final cierra el día domingo a las 23 horas con 55 minutos, por lo que es muy importante tener muy a consideración este tiempo para que puedan integrar su fase final en lo que es la parte de la actividad que se está solicitando. Otro punto importante es que para los y las estudiantes que no estén alcanzando un promedio para acreditar el módulo 23, viene lo que es el módulo de recuperación. Este módulo de recuperación inicia una semana después de la graduación. Estamos hablando que daría inicio en la fecha, te lo digo exactamente, el día 9 de diciembre y se trabajan 14 días naturales. La diferencia que existe entre el módulo ordinario y el módulo de recuperación es que en el módulo de recuperación solo tenemos 2 semanas, o sea, 14 días para poder entregar las fases en las que no hayamos tenido una actividad, una calificación aprobatoria. Entonces, tenemos la oportunidad de volver a pulir los conocimientos con relación a las actividades que a lo mejor tuvieron alguna circunstancia que no fue aprobatoria, que derivado de las retroalimentaciones tenemos que tomarlas a consideración, porque en este caso, pues, lo que se hace es ya no hay foros de clase, ya no hay espacios abiertos para el aprendizaje, no hay foros de debate, no hay más apoyo en participación individual, o sea, los 5 puntos extras, sino que ya todo está basado de 0 a 100. Es decir, entonces en esta circunstancia tenemos que trabajar con las actividades integradoras mucho más específicas para poder acreditar el módulo de recuperación. En esta situación, pues solo vamos a estar entregando aquellas actividades que realmente no se acreditaron y que la función que voy a tener en este módulo de recuperación es volver a revisar los trabajos y sí es muy importante también como un punto que deben de tomar a consideración y que muchas generaciones sucede, es que vuelven a entregar el mismo trabajo. Esto no solo repercute en la calificación final de lo que es el módulo de recuperación, sino también se le da un seguimiento por parte ya del supervisor y del ADC para los estudiantes que vuelven a compartir los mismos trabajos con los que tuvieron una calificación no aprobatoria. Entonces, sí es muy importante que nosotros empecemos a valorar estos aspectos y que para aquellos que estén teniendo un promedio que va desde los 49 hasta 59, pues tengan esa opción para que puedan volver a acreditar el módulo 23. Otro punto importante va a ser que todo lo que es relativo a sus certificados de preparatoria, a lo que es cualquier información sobre lo que es su graduación, eso lo tienen que tocar con el tutor. El tutor es el encargado de todo este tipo de informaciones, cuándo les van a hacer la entrega de su certificado, por qué medios, si es por correo electrónico, si tienen una URL en la que lo vayan a descargar, si tienen que entregar alguna información extra y todo lo demás que ustedes necesiten saber como dudas es con el tutor. Otro punto importante va a ser volver a tomar que lo que es el foro de participación individual asesor virtual, no es necesario subir ninguna documentación, a pesar de que el sistema nos deja una apertura para subir algo, en este no se sube absolutamente nada. Y sí es importante que no subamos ningún documento porque también esto repercute para la asignación de los puntos adicionales, dado que es una instrucción que se les brinda para que no vayan a caer en esta acción de subir algún documento en este apartado, sino que solamente lo que se hace es otorgar 5 puntos como máximo a los y las estudiantes que hayan cumplido con todas las actividades en tiempo y forma durante las 4 semanas, perdón, las participaciones dentro de los foros de clase, informes de reflexión, todo esto se va a hacer una ponderación para poder asignar puntos extras.
Y bien, entonces vamos a empezar con esta presentación final. Hemos visto a lo largo de todo lo que es el módulo 23, trabajamos con tecnologías emergentes. De hecho, el foro de debate la última semana tenía la pregunta detonadora: ¿por qué la tecnología es emergente? Desde que estuvimos trabajando desde semana uno, veíamos la alusión del módulo, cómo se denominaba, que era tecnologías emergentes en la administración y la gestión. Pero realmente, ¿de dónde nace la palabra tecnologías emergentes? Tecnologías emergentes tiene su nacimiento en la convergencia, por eso nace de emergencia, convergencia, de la necesidad que tiene la tecnología de evolucionar, de avanzar, de acuerdo a la necesidad que tiene el público objetivo. Vamos a encontrar diferentes tipos de necesidades. Hay tecnologías que nacen, hay tecnologías que se hacen, hay tecnologías emergentes que nacen de otras que están en desarrollo. ¿Y esto por qué sucede? Nos permite a todos o a cada una de las tecnologías poder satisfacer una necesidad. Esta necesidad precisamente es de poder maximizar la productividad en cualquier ámbito. Recordemos que muchas de las tecnologías convencionales, a diferencia de una tecnología emergente, la tecnología convencional es una tecnología que ya llegó a su punto de desarrollo. En cambio, lo que es la tecnología emergente apenas está en crecimiento. ¿Por qué? Porque en esta parte empieza el desarrollo de la tecnología emergente, es decir, cuáles son los campos que necesita mi cliente para poder desarrollarla. Entonces surge de la necesidad porque, por ejemplo, tenemos diferentes tecnologías para hacer construcciones web. ¿Cuántas páginas no existen para hacer una construcción web? Jindo, Webador, Google Sites, 123 Sites, está Canva Sites, o sea, tenemos, está MC2, está Java, está HTML, o sea, tenemos infinidad de sitios web que nos van a permitir fortalecer estos aprendizajes. Ahora bien, veíamos en la última sesión muchos de los elementos que debe de contener una web. En algunas pequeñas revisiones que he hecho referente a los trabajos que han estado subiendo y que no he practicado aún, es porque hay algunos trabajos en los que no están cumpliendo con la estructura de la construcción web. Para empezar, debemos de tener información que se trabajó en la semana de las actividades integradoras. Están integrando parte de la información y esto repercute en la parte de lo que es el desarrollo de la actividad, que es el que tiene mayor ponderación, que es un 50%. Entonces, el hecho de tener como instrucción que a través de los productos resguardados, y los productos resguardados, como les había compartido, son las actividades integradoras que trabajamos desde la uno hasta la 6, debemos de integrar toda la información que estemos agarrando de la fase que estemos colocando. Por ejemplo, si tomamos la fase uno, debe de estar la introducción, el objetivo general, los objetivos específicos y las metas. Y cada uno debe de tener su título. No podemos cambiarle nosotros el título, porque si nosotros le cambiamos el título a la fase de planeación, entonces deja de ser fase de planeación. Y de igual manera con la fase de organización, debe de contener la tabla de actividades, tareas y recursos, debe de contener el diagrama de flujo, debe de contener el recurso de video, que de igual manera debe de tener la nomenclatura de cada uno, cómo se trabajó en cada fase, planeación, organización. Si integramos la justificación, no debe de ir un texto, sino lo que debe de estar es una URL que me permita escuchar el audio que nosotros creamos. En la fase de control, diagrama de Gantt, que fue fase 5 y 6, vamos a tener en la fase 5 la tabla de actividades, tareas y recursos junto con los tiempos de inicio y tiempos de conclusión de cada actividad y cada tarea, más el cronograma de trabajo con el que trabajamos. Y en nuestra fase 6, que fue nuestra fase de análisis de escenarios, pues tenemos una tablita en la que tenemos el peor y el mejor escenario y preguntas sobre estándares. Esas preguntas sobre estándares les puede servir como un apartado como preguntas frecuentes, que dentro de las construcciones web también vienen determinadas este tipo de cuestiones o preguntas aleatorias que pueden servir para que el público objetivo se mantenga mucho tiempo navegando. Y con base a la estructuración, recordemos que para que una página o un diseño web se considere una construcción, debe de contener un menú funcional. Este menú debe de tener distribuida información
de parte de las fases trabajadas e información de su creatividad propia. Cuando nosotros hagamos clic sobre un botón de acción, ese botón de acción debe de tener precisamente, valga la redundancia, una acción que al momento de darle clic me lleve a la información que yo estoy colocando. Pero bien, ¿qué pasa si yo tengo en un menú funcional planeación, organización, pero yo coloco el objetivo general en planeación y en organización coloco los objetivos específicos y metas? Esto es una arquitectura que no es piramidal porque no es coherente con las fases trabajadas, por lo que nosotros tenemos que distribuir la información de manera piramidal, o sea, cómo se trabajó en cada fase. Esto permea en lo que es la parte de arquitectura del diseño. En la parte del diseño web vamos a ver que la estructura es como nuestra tarjeta de presentación. Todo esto está basado en lo que nosotros veíamos de la historia del Internet, de dónde nace, de Tim Berners-Lee. Internet es un fenómeno global que sin duda ha revolucionado el mundo. Está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye en casi todos los ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Es un medio masivo de comunicación que transmite información por medio de páginas web. Cada página o sitio web debe de contar con un diseño pensado en el usuario para comunicar. ¿Por qué creen que fue tan importante o en la mención que hace la fase final de una construcción web? ¿Y por qué el diseño precisamente de una construcción a través de un menú funcional? Esto es la forma más metodológica y la forma más presentable de hacer una presentación de un proyecto de cualquier índole. O sea, es nuestra tarjetita de presentación. A diferencia de un blogspot nos sirve para poder colocar información de cualquier tipo que no sea relevante sobre lo que estamos trabajando. Podemos colocar información de leyes, de mercadotecnia, de economía, de finanzas, de un tema que no es relevante. ¿De dónde nacen los blogspot? Los blogspot nacen también para vivir dentro de una construcción web. Pero ¿por qué van a vivir dentro de una construcción web un blogspot y también una landing page? Recordemos, las landing page son páginas de aterrizaje que nos permiten a través de los CTAs, que son los call to action, mantener al usuario informado sobre la acción que producirá si da clic. Al momento de dar clic, ese clic o esa acción me debe redireccionar a la construcción web. ¿Y el blogspot para qué me va a servir? Para mantener también al usuario, pero entretenido. La diferencia va a ser que el blogspot podemos colocar cualquier tipo de información que haga que el usuario se mantenga leyendo, se mantenga viendo, se mantenga escuchando. Entre los blogspot podemos colocar podcast, podemos colocar muchas informaciones, podemos colocar videos, podemos colocar música, podemos colocar lo que nosotros querramos, que no tenga una relación directa con una construcción web. El diseño de estas páginas consiste en la planificación, el diseño y la implementación de sitios electrónicos, los cuales requieren primeramente de navegabilidad. Cuando hablamos de navegabilidad, hablamos de la velocidad que tiene nuestro Internet para aperturar los ítems con los que nosotros hacemos la construcción web. En las épocas pasadas manejábamos, como estamos hablando de muchas, de 1990, una de las conexiones que existía en esos tiempos era a través de vía Ethernet. No existía todavía el Wi-Fi o el Wi-Fi, como le llaman, las conexiones inalámbricas. Todo era vía alámbrica. Entonces, para que nosotros tuviéramos acceso a una conexión de Internet, teníamos que tener teléfono en casa y el cable de red iba colocado a una cajita que se llama Ethernet y ese Ethernet nos pasa la información o nos pasa la vía de comunicación del Internet a la computadora. Pero esto en qué repercutía? Que los niveles de navegación solamente eran de 128 megabytes por segundo. Para que nosotros pudiéramos abrir una página web, a veces tardaba mucho. O sea, quiere decir que todos los elementos que en esos tiempos se tenían que subir tenían que pesar menos de un mega. O sea, estamos hablando de kilobytes para que nosotros pudiéramos abrir rápidamente lo que era la construcción web. Hoy en día, las compañías como Telmex, como Easy o como otras que ofrecen Internet, tienen navegaciones o tienen Internet que van desde los 50 megas en adelante. De hecho, ya una navegación de 50 megabytes de upload y download ya es muy pobre. Comúnmente, para que ya la navegabilidad sea más rápida, se utiliza de 100 megas en adelante. 100 megas de download y 100 megas de upload. ¿Cómo podemos identificar nosotros cuál es el tamaño de navegación o la velocidad de navegación de nuestro Internet?
Existen aplicaciones que son tecnologías emergentes que sirven precisamente para esto. Nosotros ponemos dentro de Google verificar navegación de Internet y les va a aparecer diferentes tipos de herramientas que van a analizar el servidor de su computadora para checar cuánto es la velocidad que tiene para subir y cuánto es la velocidad que tiene para bajar información. Esto nos permite manejar la interactividad entre los elementos que nosotros tenemos y también lo que nosotros querramos mostrar. Todo está muy relacionado también con la usabilidad. Esa parte de la usabilidad también nos permite a nosotros saber si los elementos que estamos empleando dentro de nuestra construcción web son sencillamente útiles para el usuario. Y cuando hablamos de arquitectura de la información, que era la parte en que nosotros tenemos que colocar información de lo básico a lo complejo. O sea, no podemos ir de lo complejo a lo básico. ¿Por qué? Porque el público objetivo lo que tiene que empezar a ver es cómo inicia y cómo va avanzando. Estamos hablando de un proyecto social. Esto va a permitir que el usuario o el público objetivo pueda adentrarse a la información que estamos presentando. Pero si nosotros presentamos una información que no tiene interacción de audio, texto, imagen y video, que son los elementos básicos que debe de contener una web, le estamos restando todo el diseño web a una o la función que tiene la página web. ¿Por qué las construcciones web utilizan todos estos elementos? Vamos a pensarlo de esta manera. Cuando hablamos de los niveles de aprendizaje, hay personas que les gusta o aprenden más rápido leyendo por texto. Hay otros que aprenden más rápido escuchando. Hay otros que aprenden más rápido escuchando y viendo. Entonces, por esta circunstancia es que utilizamos elementos como recursos de video, recursos de audio, textos, podcasts, imágenes. Todos estos elementos permiten que diferentes tipos de usuarios puedan tener acceso a una navegación fiable. Vamos a ver este pequeño video de la primera página web, que es la que le presenté en la última sesión, y puedan ver cómo era. Imagínense, de hecho, con este pequeño video, cuando exponen la computadora, ¿quién no tuvo acceso a ese tipo de computadoras en épocas antiguas? Realmente, por ejemplo, cuando yo tuve mi primer ordenador, que en sus tiempos era lo máximo, ¿no? Una super televisión con un CPU que teníamos acceso a meter CDs o en sus tiempos disquetes. Pero ¿cuáles eran todas las desventajas que empezaban a ver a través de estas tecnologías? Virus, que se echaba a perder el disquete. Entonces, ven áreas de oportunidad para crecimiento y empiezan a generar otros tipos de sistemas como lo que son los USB. En la actualidad ya el USB está pasando también a la historia.
cuál es una tecnología que nos permite y de mayor nivel de confianza las nubes, las tecnologías emergentes, nubes electrónicas. Hoy en día, que antes teníamos cuando decíamos, tenía mucha información en mi celular y me lo robaron. Hoy en día tenemos acceso a subir toda nuestra información, desde fotos, videos, textos, imágenes, lo que son documentos, a una nube virtual en la que nosotros podemos volver a descargarla. A diferencia que cuando se nos perdía un USB y se nos perdía toda la información, era catastrófico. Imagínense toda esta implementación, entonces era terrible. Y como Te digo que podían los ver, viernes es a las 6, pero yo viendo. entonces esto nos permitía a nosotros poder tener un mayor acercamiento con la tecnología. O que de repente, como compartían en el chat, lo que era el CPU sonaba, escuchaban los ventiladores y era a veces desesperante porque no sabía uno si se estaba calentando la computadora o si se iba a echar a perder. Imagínense esta parte, la capacidad de almacenamiento era mínima. Es correcto esa parte cuando veíamos cuánto almacenamiento tenían ese tipo de computadoras en esos tiempos, a veces 200 megas, 280 megas, 300 megas. Hoy en día, ¿cuánta información? 1 terabyte. O en sus tiempos, cuando nace el primer celular, que teníamos acceso a una camarita y decíamos, y era lo máximo, un Nokia 3320. O cuando sale la primera compañía de los Nokia o los Sony Ericsson, tenían acceso a cámaras VGA, esas cámaras VGA que nos tomaban la fotito que era un cuadrito actual. Si ustedes buscan en Google fotos VGA, se van a dar cuenta cómo estaba a lo que hoy en la actualidad te dice un joven o un niño que también evoluciona junto con la tecnología. Ya le dice, mamá, papá, quiero un teléfono. Y te dice, no, pues quiero un Apple que traiga cámara de 108 megapíxeles, que tenga una cámara frontal de 64, ya saben sobre tecnología, que tenga un procesador Snapdragon de 8ª generación y que, ¿por qué? Es que con esto voy a poder jugar mis juegos y va a poder tener una mejor tarjeta gráfica. Imagínense cuánta información se desconocía en épocas pasadas y hoy en día los jóvenes que nacen en estas generaciones ya nacen precisamente con este conocimiento que permiten adentrarse más a la tecnología. Que en sus tiempos nosotros podíamos jugar que era timbomba, que era valero, que era canicas, y ahorita todo lo juegan a través de un teléfono o hasta fútbol afuera con los compañeros o los amigos. Hoy todo esto, la tecnología ha tenido dos vertientes, ha servido en su parte para acrecentar conocimientos, pero también ha entorpecido también la parte de la interacción humana, porque también ha permeado en la parte de los conocimientos o en la parte de la interacción con el otro ser humano, porque también nos acerca de una manera diferente a través de un ordenador, a través de un teléfono, a través de un chat. Como comparte Carmen, mi primera laptop le sonaba el ventilador y se calentaba. Sí, imagínense, o sea, yo tuve también una laptop muy antigua que le dabas al cursor y de repente se atoraba y tenías que darle el botón y apagarla y volver a prenderla. Y esto era tan tedioso. Y decía uno, mejor la boto, ¿no? Pero pues hoy en día, Core i3, hoy ya estamos en la 13ª generación de Core. O sea, ya lo que es la parte de Pentium se quedó en el limbo. Una página web dice, buenas noches, hoy veremos el propósito de la Semana de Integración de Saberes a través de su proyecto final, el diseño web. Esas instrucciones son las que teníamos en la plataforma. Se las comparto porque es para los que no pueden accesar y las vayan a visualizar el video para que puedan tener una noción. Construye la página web con los productos que resguardaste durante el módulo. Selecciona aquellos que consideres más relevantes para que tus compañeros y asesor virtual conozcan de tu proyecto. Recuerda que tienes la libertad de utilizar la herramienta que decidas para la elaboración de tu página. Pero si tienes dudas al respecto, consulta los siguientes recursos: diseños de páginas web y infografía que se encuentra en la semana 3, catálogo de tecnologías emergentes que se encuentra en el contenido extenso de la unidad 3, que todo esto lo pueden encontrar a partir de la página 16. 2. Prepara el guión de tu video. Considera los siguientes elementos. Primeramente, la presentación, que es el nombre, porque esto nos va a hacer alusión del propietario que está creando ese video. Y el objetivo de la presentación, que el objetivo principalmente es
presentar su construcción web. Y la introducción, nombre del proyecto, problema que busca solucionar o mejorar, objetivos y la justificación. O sea, qué es lo que estuvimos trabajando en la fase, en la semana uno, que fue planeación y justificación. Implementación de las tecnologías emergentes, ¿qué herramientas tecnológicas empleaste? Así como dos ventajas y desventajas de utilizarlas. Esto va a ser de acuerdo a lo que la experiencia que ustedes tuvieron con las tecnologías que estuvieron empleando. ¿Qué fue lo que más se les facilitó? ¿Qué fue lo que más se les dificultó? Entonces, esto es lo que ustedes van a explicar. Reflexión acerca del desarrollo de tu proyecto, lo que más se te dificultó y qué logros obtuvieron. Y las secciones de la página web, que este es el inciso más importante del recurso de video. Debido a que la finalidad del video es que puedas mostrar cómo quedó plasmado tu proyecto, van a elegir qué secciones van a presentar durante el video. Ustedes van a tener su menú funcional y ustedes van a elegir una o dos secciones para que conozcan sobre la usabilidad, para que conozcan que realmente funcionan los botones e invitar al público objetivo a visitar su construcción web. 3. Graba tu video, busca y utiliza la herramienta o recurso que te facilite la grabación del video, que debe tener una duración no mayor a 5 minutos. Referente a esto, si se pasan 6, 7, 8 minutos, no pasa absolutamente nada. La cuestión está en que ustedes se sientan cómodos hablando y que puedan cumplir con todos los elementos que solicita el guión. Recuerda navegar en las secciones de tu página web y compartirlas en pantalla durante tu exposición, es decir, en el recurso de video no deben de ir capturas de pantalla de la construcción web, porque lo que dice que la función primordial es que nosotros naveguemos dentro de las secciones que nosotros creamos. O sea que es como lo que estoy haciendo yo ahorita y esto fuera mi construcción web. Yo debo de estar presentando las secciones que al momento de dar un clic muestren la acción y redireccione a lo que estamos presentando. Una vez se cuida los aspectos técnicos y la imagen al realizar la actividad. Una vez con esto, las fuentes de información van colocadas en el documento que vayan a subir a plataforma, ya sea Word, ya sea PowerPoint, colocan abajo sus fuentes de información, que va a ser la fuente de la tecnología con la que hicieron su construcción web, la fuente de la tecnología con la que están realizando su video y las fuentes de información de la recuperación de las fases con las que están construyendo su web. ¿Cuál es la finalidad entonces de la web? Una página web es básicamente una tarjeta de presentación digital de una empresa, organización o persona. Asimismo, es la manera de comunicar las ideas, pensamientos, conocimientos, informaciones o teorías. Esta información se puede transmitir por medio de textos, imágenes, videos o la combinación de los formatos mencionados. Además, se deben de seguir ciertos estándares para poder crear. Una de ellas es, por ejemplo, la www, que es la World Wide Web. De igual manera, también se necesita tener una conexión a Internet para poder acceder, ya sea por un dispositivo móvil o por un ordenador. ¿Sabías que el diseño web es más que un simple diseño? La optimización de motores de búsqueda es un componente clave. Un webmaster debe estar bien informado con las habilidades en los lenguajes de desarrollo web, así como los principios del SEO. Recordemos que los principios del SEO es lo que les compartía en la última sesión. Los principios del SEO es cuáles son las formas en las que yo me puedo mantener vivo dentro de la web. Porque algún momento que tengan un tiempo libre, pongan en su Google las peores páginas con diseños web y van a darse una cantidad de páginas que les va a mostrar los peores diseños que quedaron en el limbo, que son páginas o construcciones que ya quedaron fuera del sistema, pero que están en los números 100, 150 de lo que son navegaciones SEO. Entonces, para que nosotros podamos tener un buen SEO, necesitamos primeramente tener un buen diseño, una buena construcción, con información confiable, textos bien justificados, o sea, una creatividad e innovación. Esto va a ser el diseño, que debe decir, el diseño debe de ser flexible para todo tipo de cambios. Bien, ¿te acuerdas que unos 30 minutitos de la sesión? Vamos a desconectarnos y nos reconectamos nuevamente, por favor.